Jesús, gracias Rey. Llena nuestra vida de tu alabanza, llena nuestra vida de tu conocimiento, de tu voluntad perfecta, que ese avivamiento verdaderamente se vea y se refleje en obediencia a ti, Jesús. Te damos gloria y alabanza solamente a ti, mi Rey. Damos gracias a Dios, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que están acá una vez más reunidos para exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Por medio de quién? Por medio de aquello que Él estableció, que Él mismo estableció, que es por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. La puerta, el camino, la verdad, la vida. Y nadie de nosotros va a poder llegar a la plenitud de la vida de Dios, sino solamente por medio de Cristo. Y cuando lleguemos a esa vida de plenitud por medio de Cristo, nuestra vida va a ser por Él y para Él, siempre. Amén. Buenos días. Damos gracias a Dios también por aquellas personas que ya están conectadas a través de Facebook, Tijuana, Casa de Oración Loma Dorada. Bienvenidos y preparémonos juntos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Pongámonos en manos de nuestro Padre Celestial. Señor, gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por tus infinitas misericordias para con cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos. Habla, ministra en nuestros corazones para vivir en el Evangelio verdadero, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tu nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Pues buenos días, bienvenidos. Si están muy lejecitos por ahí, pueden ponerse de este lado también, De este lado hay espacio. Y vamos a iniciar con la predicación de esta mañana, que es una continuación de la serie que estamos llevando, que le titulamos Frases Bíblicas. Son frases que nuestro Dios permitió que quedaran plasmadas por escrito en lo que hoy conocemos como la Biblia, Biblión, conjunto de libros, una biblioteca personal de la palabra de Dios. Y esa frase que vamos hoy a compartir con todos nosotros y que ha traído también mucha confusión durante toda la historia, es una frase que dice lo siguiente, la encontramos en Romanos 10:9. Romanos 10:9. Dice así lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Precisamente esa es la frase de la cual vamos hoy a predicar, para que usted y yo estemos correctos, sensatos, en la verdad absoluta de Dios. ¿Qué significa esta frase? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Iglesia, debemos saber todos nosotros, saber siempre que Dios el Padre, fíjese bien, y es importante que nosotros empecemos a poner atención y a recibir
la exposición de la palabra de Dios para comprender qué es lo que Dios estableció a través de esta frase. Ahora, vuelvo a repetir, siempre debemos conocer que Dios el Padre que se revela desde el capítulo 1 de Génesis, fue quien hizo todas las cosas, ¿sí? Usted lo puede ver en los primeros capítulos de la propia palabra de Dios. Él fue quien hizo todas las cosas. Él fue el que habló, el que envió su palabra y sucedieron las cosas. Se hizo todo lo que podemos ver en esa narración de la creación del mundo. Esto es, Dios abrió su boca, sucedieron las cosas. Todo lo que usted y yo podemos ver a nuestro alrededor fueron cosas que Dios creó por su sola palabra. La palabra de Dios la dijo, abrió su boca. ¿Por qué la Biblia explica que abrió su boca? Bueno, ¿Dios físicamente tiene boca? No, Dios es espíritu. Sin embargo, lo dice así, lo explica así para que lo podamos comprender. Dio su palabra, habló su palabra, Dios abrió su boca y emitió una orden y las cosas sucedieron. Esa es una realidad. Ahora, ¿por qué sucedieron? Porque Dios es el soberano. Porque Dios es el todopoderoso. Porque Dios es el único creador que puede hacer las cosas de la nada. E hizo las cosas de la nada con solo su palabra de poder. Nadie en este mundo tiene estos atributos exclusivos de Dios. Nadie los puede tener. Ahora bien, es importante que yo comparta con ustedes esta verdad, que el mundo ha hecho una realidad, pero que está equivocado. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la filosofía del hombre creado. Todos nosotros, todos los seres humanos que habitamos en este mundo somos seres creados. ¿Por quién? Por Dios. Él dio la palabra y también hizo al hombre del polvo de la tierra, dice Dios en su propia palabra. Y sí, hizo al hombre perfecto. ¿Cuántos asentamos eso? O sea, Dios nos hizo perfectos. Un médico que es el que estudia un poquito más el cuerpo humano, se puede dar cuenta de eso. Pero si nosotros usamos el sentido común, somos observadores y analíticos de las cosas, nos hizo perfectos. Todo lo hizo perfecto Dios, ¿sí? Funcionamos perfectamente. Todo lo que tenemos en nuestro interior y que está cubierto por un esqueleto, ¿verdad? Que en esta parte de aquí tenemos los órganos vitales, están cubiertos por una caja torácica y están cubiertos por huesitos, ¿no? Por huesitos, ¿no? Algunos se nos ven más que otros, otros ya no se nos ven los huesitos, porque estamos más llenitos. Pero Dios hizo las cosas de una forma perfecta, correcta y admirable. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque Dios hizo las cosas con su poder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, su palabra, tiene poder. Su palabra, ¿sí? Es algo que debemos conocer usted y yo. Ahora, simple y sencillamente debemos de concluir también que Dios no dijo, sea la luz y fue la luz. Porque a lo mejor lo dijo en inglés. O lo dijo en francés. O si nos queremos poner más, vamos a ser más teológicos, lo dijo en hebreo o en arameo. En griego quizás no. Pero no, tampoco lo dijo ni en griego ni en arameo. Emitió un sonido y fue su palabra, fue su intención y las cosas fueron hechas. Pero no deseemos bajar a Dios a nuestra, sí, a hacernos minimizados como nosotros somos minimizados, somos polvo. Mire, somos más pequeños que el polvo cósmico. No sé si usted ha visto una fotografía del polvo cósmico. Es una realidad. Y somos infinitamente más pequeños que ello. Entonces Dios emitió el sonido que Él decidió emitir y se hicieron solas cosas. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios los explica así? ¿O por qué Dios en su palabra lo explica así? Para que lo podamos comprender. Porque nosotros hablamos un lenguaje. Cayendo en cuenta que estamos muy alejados
de ese poder de Dios, pero en cuanto a que nosotros no somos poderosos, ¿sí? Nosotros somos simple y sencillamente polvo. Polvo de Dios, pero al fin polvo. Con características perfectas, sí, pero al fin polvo. O sea, lo que yo quiero reafirmar y confirmar es que nunca olvidemos que nosotros somos creación de Dios. Y no debemos tomar o usurpar funciones que no nos corresponden. No debemos tomar un lugar que no nos corresponde. Yo no le puedo decir, muévete esa silla y se va a mover. O apágate la luz y se va a apagar. Yo no puedo decir, o sea, mi palabra simple y sencillamente, pues solamente es ¿para qué? Para comunicarnos. Ahora, podemos dar instrucción y la instrucción se va a hacer, pero pues ya entra la voluntad de la otra persona o la voluntad de los hijos también, si quieren obedecer, no obedecer a la instrucción. Qué bueno que nosotros tenemos hijos obedientes. Damos gracias a Dios. ¿Cuánto damos gracias a Dios porque nuestros hijos son obedientes? Gracias a Dios. Eso es perfecto, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no podemos tomar atribuciones que no nos corresponden. No podemos decir, muévete, sí, apágate la luz, o sopla viento, o deja de soplar, o apágate sol, porque todos nos morimos también, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. O sea, lo que le quiero explicar nada más es que no podemos, nosotros no tenemos ningún poder. El único atributo que tenemos y poder que tenemos es decirle a nuestra alma, alma, alaba a Dios. Alma, bendice a Dios. Alma, obedece a Dios. Eso es lo único que podemos decir y tenemos que llevarlo a cabo. Bueno, pero algunos dirán, entonces, ¿dónde queda Proverbios 18:21, del cual ya se predicó dentro de esta misma serie? ¿En dónde queda Proverbios 18:21, donde dice, porque así lo dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos? Entonces, ¿a qué se refiere? Porque dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pero no nos confundamos. Mire, esta frase, que también de la cual ya se predicó, si aplicamos la hermenéutica, que muchos no saben qué es, pero otros sí saben, pero no la utilizan para manipular y predicar mentiras. ¿Qué es la hermenéutica? Son las reglas establecidas para que estudiemos y comprendamos correctamente el mensaje de la palabra de Dios, o el mensaje que Dios dio en su palabra. Son reglas que debemos de respetar. Entonces, algunos sí las conocen, otros no. Unos sí las conocen, pero las evitan y las no enseñan de esa forma, precisamente para manipular. Pero la palabra de Dios no es, o lo que nosotros digamos con la lengua, porque cuando se habla lengua es lo que decimos, lo que hablamos. O sea, si decimos la muerte, o bueno, si leemos la muerte y la vida están en el poder de la lengua, no es que, como aquellos que se atreven a hacer sus, como dicen, predicciones del 2021. ¿Sí? No sé si ustedes los han escuchado. ¿Qué pasará este 2021? ¿Verdad? Entonces, ¿a qué apelan estos personajes, estos personajes, bueno, sí, iba a decir personas, pero personajes, voy a decirlos. Mire, ¿a qué apelan? A que si le dicen algo a un artista que tiene millones de dólares y se congracian con él, pues le van a sacar una feria. Porque entran las probabilidades. Y las probabilidades es posiblemente en el dadito, muchas veces cuánto le hemos atinado, ¿no? Cuando estamos jugando ahí maratón cristiano. Le atinas, ¿verdad? El dadito, 3 y sale el 3. Bueno, en esas probabilidades, el que se siente así muy capaz de adivinar el futuro, pues lo hace, se arriesga y le pega, ¿no? Pues imagínate que le pegue a algo de un artista así mundialmente conocido que tiene millones y millones, se va a congratular con él, se va a congraciar con él, y pues cuando menos le va a llegar alguna donación, ¿no? Porque wow, gracias a ti se me cumplió. Bueno, eso es lo que buscan realmente, obtener favores, ganar favores, aunque eso también muchos lo utilizan en el púlpito. A esos le llamamos evangelistas, ¿sí? Que también quieren recibir favores, profetizando como ellos hablan o dicen a las personas. No, mire,
Ya hemos enseñado mucho de la profecía. ¿Qué es la profecía? Es hablar de parte de Dios. Si yo digo lo que dice Dios en su palabra, entonces estoy profetizando. Si yo digo cosas que yo estoy inventando, estoy profetizando de mi corazón. También lo incluye la palabra de Dios. Dios lo aclara en su palabra. Bueno, entonces insistimos. ¿Qué es lo que significa la muerte y la vida están en el poder de la lengua? Que es Proverbios 18:21. Si lo leemos en la traducción lenguaje actual de Proverbios 18:21, dice lo siguiente: la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Y eso nos da un poquito más de orientación en el sentido que viene este versículo bíblico. Y tenemos que relacionarlo con Proverbios 10:19. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. O sea, no se está refiriendo a que yo puedo hacer las cosas o hacer que las cosas sucedan porque yo las dije, o dejar que sucedan las cosas porque yo las dije. No, eso no significa. Estas frases de la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla, escuche bien qué significa. Lo que pasa es que estamos en la regla hermenéutica, estamos en un contexto de un lenguaje que tenía un sentido en ese momento y que a lo mejor en este tiempo, de acuerdo a lo que hablamos en nuestro lenguaje, pudiera confundirnos y pensamos que tiene otra aplicación o hace alusión a otro sentido. Mire, estas frases dadas por Dios son verdaderamente absolutas, o sea, tienen una verdad, son una realidad. Pero debemos comprender en el sentido correcto. Esto es, ¿qué significa en el poder de la lengua tenemos poder para dar vida o para dar muerte con la lengua? Esto significa que con nuestras palabras nos podemos enlazar y traernos muchos problemas por lo que decimos. Eso es lo que significa. Hay gente, y es lo que hace referencia la otra cita que leímos, ¿no? Que en la mucha palabrería pues no falta pecado. Hay personas que hablan tanto, que dicen tantas cosas sin sentido, por llamarle así, que se enlazan ellos mismos. Así es, eso es lo que está diciendo. Tú te vas a enlazar en tus mentiras si hablas mucho. O inclusive vas a meter en problemas a otros si no te para el chisme. Eso es lo que está diciendo. O haces acusaciones falsas. ¿Estamos escuchando? Esa es la realidad. Eso es lo que está haciendo ahora. ¿Quieren que les diga una aplicación actual en el poder? Como dice el versículo, déjenme lo veo. La lengua tiene poder para dar vida o para quitarla. Esto es para salvarte de problemáticas o para meterte en problemas. Eso es lo que está diciendo. Y una frase muy común que nos aclararía el sentido correcto precisamente de esto que está diciendo Dios, es lo que dicen los policías cuando arrestan a un presunto criminal. ¿Qué le dicen? Todo lo que digas será usado en tu contra. O sea, si utilizamos una frase bíblica, o vamos a decir, frases que viene en la Biblia, va a decir: hey, tú tienes el poder en tu lengua para salvarte o para condenarte, para darte vida o para darte muerte. Tú solo mismo te vas a acusar. Eso es lo que significa. Esa es la realidad. O sea, tenemos que encontrar el sentido correcto. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Eso es lo que significa. Y esto acontece, pues, también en la exposición presencial o a distancia en la escuela. Ahorita, todos los docentes, todos los maestros, yo les digo ahí, cuando tenemos alguna junta, teachers, ¿sí? Teachers. Todo lo que diga en el salón de clases puede ser usado en su contra. Aguas, ¿cómo lo dicen? Tenemos que ser muy cuidadosos de cómo hablamos. ¿Por qué? Porque en el sentido correcto, sí, en lo que hablamos está el poder de afectarnos o liberarnos. Eso es lo que significa. Bien. Ahora, Jesucristo padeció el poder de la lengua de sus acusadores. Porque con mentiras lograron hacerlo culpable. ¿Sí me explico? Esa es la realidad, ese es el sentido. Muchos de nosotros, ¿cuántos a lo mejor hemos sido objeto de difamaciones por gente que habla
y afectó tu vida y afectó mi vida, no porque tuvo como Dios, su palabra tiene poder, sino porque nos metió en un problema, por sus mentiras, por sus falsas acusaciones. Y como le digo, todos los hombres vamos a padecer eso. El mismo Señor Jesucristo lo padeció. Alguien lo llevó a la muerte por palabras mentirosas, por testigos falsos que hablaron y lo llevaron a la muerte. ¿Estamos comprendiendo, iglesia? No nos confundamos, pues. No hagamos interpretaciones que distorsionan lo establecido por Dios. Ahora, nunca olvidemos que en el corazón del hombre siempre que existirá el querer tomar lugares y posiciones que no nos corresponden. Así que el decir, escuche bien, el decir, tu palabra tiene poder, es querer igualarse a Dios. O sea, alguien que diga, no, es que tu palabra tiene poder. No, ¿qué poder vamos a tener nosotros? Oiga? ¿Qué poder vamos a tener? Vamos a, o sea, como dicen, nos vamos a enlazar con nuestra lengua para afectarnos a nosotros mismos. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, como muchos argumentan, yo soy una persona que tengo mis manos y puedo dar sanidad. ¿Qué poder vamos a tener nosotros los seres humanos? ¿Quién es el Todopoderoso? Dios. Él sí puede sanar, Él sí puede hacer milagros, Él sí puede hacer que las cosas sucedan. Nosotros simplemente somos, ¿qué? Portadores del mensaje de Dios. Nada más. Y si al portar y al dar el mensaje de Dios, la gente es libertada principalmente de la ignorancia, es libertada del pecado, es libertada, es por la proclamación de las verdades de Dios. ¿Y quién nos hizo entonces salvos? ¿Quién nos hizo entonces libres? ¿Quién nos sanó? ¿Quién nos restauró? Dios a través de su palabra, que es la que tiene poder. Un predicador solamente predica lo que Dios dice en su palabra. Pero no es nuestra palabra, ¿es la palabra de quién? La palabra de Dios, que es la que tiene sentido, o es la que tiene poder. En este sentido, entonces, no desvirtuemos, iglesia, una y otra vez tengamos cuidado de lo que decimos y lo que publicamos muchas veces. ¿La palabra del hombre tiene poder? No. La palabra de Dios en su palabra es lo que tiene poder. Si usted pone un versículo bíblico y lo comparte y hace aquello por lo cual Dios lo envió, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios, es la que tiene poder. Nosotros, insisto, lo único que hacemos es proclamar la palabra de Dios, que es la que hará aquello por lo cual, o cumplirá el propósito por lo cual fue enviada. Otra de las frases que de repente trae confusión: la oración tiene poder. ¿La oración tiene poder? ¿Qué es la oración? Una oración es articular frases con nuestra boca, o sea, es lo mismo que lo otro. Nuestra oración no tiene poder, ningún poder. El que tiene poder es al cual externamos nuestra oración, que es diferente. ¿Sí lo estamos? ¿Sí lo estamos captando? ¿Sí lo estamos comprendiendo? ¿La oración tiene poder entonces? De ninguna manera no. La oración del hombre, la oración de cada uno de nosotros no tiene ningún poder, hermanos. El que tiene el poder absoluto, el que tiene el poder total, el todopoderoso, es aquel al cual oramos usted y yo. Y Él, escucha bien, y Él en su soberanía atenderá y contestará en el modo y forma que Él mismo decida. Nada más. Lo único que estamos haciendo usted y yo al orar a Dios es solo exponer nuestro corazón, solo exponer ante Dios un ruego, una súplica ante Él. Y Él decidirá qué hacer. Así de sencillito. Pero si nosotros queremos usurpar funciones y nosotros queremos con nuestra boca declarar cosas, ¿sí? Porque yo tengo la autoridad de parte de Dios y porque yo tengo esa, vamos a decir, esa delegación de Dios para que yo pueda hacer las cosas, cuidado, porque ya uno lo hizo anteriormente y la palabra de Dios dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Porque quisiste tomar el lugar de Dios, quisiste ser igual a Dios, quisiste tener el poder de Dios. Iglesia, nuestra palabra no tiene poder, nuestra oración no tiene poder. Tiene poder la palabra de Dios, hablemos la palabra de Dios, y tiene poder al que oramos, ¿sí? En esa intercesión
cuando lo hacemos en este lugar o en su casa todos los días y en este lugar los lunes en punto de las 7 de la tarde. Nosotros con humildad ponemos las cosas ante el Todopoderoso, pero Él es el Todopoderoso. ¿Quiénes somos nosotros para tomarnos atribuciones que no nos corresponden? Bueno, con esto, iglesia, ya sabemos que nosotros, simple y sencillamente, como les hemos estado enseñando siempre, la postura, la posición, el lugar que usted y yo debemos tomar es el lugar que nos corresponde. ¿Cuál es? El lugar de la obediencia, nada más. Y sí, externar nuestras inquietudes, externar nuestras peticiones, externar nuestras necesidades ante Dios, y entonces Él hará. Él es el Todopoderoso. Vuelvo otra vez entonces al versículo. Otra vez, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego dice, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, palabra clave, no será avergonzado. Si nosotros analizamos hermenéuticamente, por llamarle así, este pasaje bíblico, vienen palabras claves aquí. Una palabra clave es confesar. Confesar. Que viene y tiene una íntima relación con testificar. ¿Okay? Testificar. No decir algo de alguien, sino más bien testificar con nuestra vida, en este caso, que somos creyentes. ¿Okay? Que es muy diferente a solamente decirlo y no hacerlo. El que dice y no hace, ¿será creyente? No. Tiene que haber congruencia en creer y obedecer. O sea, tiene que haber una congruencia. Ahora, no olvidemos que la historia de nuestras vidas, nuestras propias experiencias, hermanos, de una u otra forma nos confirman las verdades de Dios. Evidencian cuando tenemos una perspectiva correcta de lo que Dios nos enseña en su palabra, pero también nos evidencian si tenemos una perspectiva incorrecta de lo que es su palabra. En muchos lugares, ¿por qué digo esto? Por lo siguiente, en muchos lugares tienen una filosofía, así yo le llamo filosofía porque es dogma humano, porque es pensamiento humano, porque es idea humana. En muchos lugares tienen la filosofía de que si pasas al frente, te hacen una invitación y pasas al frente y haces una oración mágica de recibir a Cristo en tu corazón, inmediatamente ya eres otra persona. Inmediatamente ya operó el nuevo nacimiento. Mire, no sé usted, si es observador y se ha dado cuenta y llevamos estadísticas, no para hacer la crítica, sino más bien para conocer las verdades de Dios en el sentido que Dios las estableció. Mire, yo no sé usted, pero yo conozco cientos de personas que hicieron eso en su vida y atendieron el llamado, pasaron al frente o se pararon e hicieron una oración que yo le digo mágica, pero siguen igual. O hasta peor. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Posiblemente, y muchos de aquí, y muchos de los que nos están viendo dicen, pero yo sí hice la oración, y sí estoy aquí. Bueno, gloria a Dios, ahorita lo voy a explicar. Pero la pregunta es, ¿por qué en la mayoría de las personas no fue así? Bueno, porque simple y sencillamente no es una oración mágica. Que yo digo con mi boca, o sea, no quiere decir eso, yo voy a declarar con mi boca y ya soy hijo de Dios. No, no es así. Esto es, si sucedió en usted y en mí, gloria a Dios, démosle la gloria a Él, en que usted y yo, en esa plena convicción, fíjese, fue no solamente de decirlo, no solamente de recitarlo, sino de verdaderamente hacerlo con una decisión trascendental en nuestra vida, en una necesidad de nuestro interior. Esa es la realidad. Mire, ¿cuántas veces vimos, hablando del otro caso, cuántas veces vimos que cada semana, no sé usted, pero yo, más de miles de personas, veía que inclusive cada semana pasaban otra vez a recibir a Cristo, y cada semana, y los mismos, y una, y otra vez, y su vida seguía igual. Y luego la persona que estaba enfrente, todavía con una frase ahí
muy de misericordia y de amor, porque estaba haciendo adeptos, pero para él, no para Cristo. Bienvenidos a la familia de Dios. Así con una cara así de misericordia. Bienvenido, si tú hiciste oración, bienvenido, ya eres un hijo de Dios. Y entonces, ¿por qué anda haciendo lo que sigue haciendo? Yo le puedo contar historias, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Si yo le puedo contar historias, ¿cómo? Y las personas, después de haber recibido a Cristo y a lo mejor hasta dicen, Cristo me salvó, siguiente día se pusieron una borrachera y murieron, porque Dios los había rescatado del alcoholismo y regresaron otra vez en ese momento. Sí. Y mucha gente que recibió a Cristo, todavía cuando piensa de su vida pasada, ay, cómo me sabía sabrosa aquella bebida, ay, hasta se me hace agua la boca. ¿Será una condición diferente de vida? ¿Será una nueva naturaleza? Definitivamente no. Y fíjese, y recibió a Cristo. Y otros por allá también con su ojito, ¿no? Y bien es bautizado. Más bien es remojado nada más. Pero no operó nada. Acuérdese lo que dice la misma palabra de Dios y el Señor Jesucristo. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? La respuesta es sencilla, porque verdaderamente no es tu Señor. Así, a esos que Dios, que nuestro Señor Jesucristo les dio esta palabra, es porque realmente no eran su Señor, no era su Señor. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que digo? Pues porque simplemente la respuesta es en automático, porque no es tu Señor. No es el Señor de esas personas que nomás dicen, que nomás hablan e hicieron la oración mágica, pero no hubo nada de conversión. Mire, en Romanos 10:8, en el contexto de esta frase, fíjese lo que dice. Más bien, Romanos 10:8, voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Más bien la Biblia dice, o sea, la palabra de Dios dice. Cuando dice la Biblia es la palabra de Dios dice. El mensaje de Dios está cerca de ti. ¿Qué tan cerca? Pues mire, hasta en el celular, en la Biblia. Y si nosotros no tenemos la palabra de Dios, a lo mejor el vecino que está aquí a un lado no, si tiene la palabra de Dios y nos ha repetido una y otra vez. O sea, no hay pretextos. La palabra de Dios está al alcance de todos nosotros. ¿Sí? Esa es la realidad. Dice, el mensaje de Dios está cerca de ti. Es más, está en tu boca y en tu corazón. O sea, la conoces, lo que está diciendo. La conoces. Ya la has recibido. Pero cuando la oímos, le tapamos de este lado para que no se salga, o como dicen por allá, entra por uno y sale por el otro. Dice, y lo dice. O sea, no hay pretextos. Ahí está la palabra de Dios al alcance. Fíjese, si en aquellos tiempos estaba la palabra de Dios al alcance y no había internet, no había redes sociales, imagínense ahora. ¿Habrá pretexto de que nadie les predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Ya no hay pretexto. Y ese mismo mensaje, sigue diciendo, sigo leyendo, y ese mismo mensaje es el que traemos. Y luego viene una palabra clave. Estoy leyendo Romanos 10:8 en la traducción lenguaje actual. Que debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. Palabra clave, confiar. Confiar quiere decir tener confianza en Él. Quiere decir tener fe en Él. De ahí viene la palabra fe, confiar, dar crédito, ¿sí? Depositar toda nuestra confianza en Él. Versículo 9. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Está hablando en la eternidad, ¿sí? Pues si creemos de todo corazón, y tengo que subrayar eso, de todo corazón, no solamente porque lo digo, no solamente porque lo dije una vez, sino de todo corazón, pues si creemos de todo corazón seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice que Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Entonces ahí insistimos, hay una palabra que es confiar en Él, depender de Él, vivir bajo su voluntad, obedecer a Él, total y absolutamente. Mire,
Ahora, ¿qué significado tiene para ahora este pasaje bíblico que acabamos de leer también en la traducción de lenguaje actual? Muchas veces muy diferente al sentido original. Muchas veces muy diferente al sentido en el cual se dijo hace casi 1980 años, porque más o menos se escribió en el 80 después de Cristo esto. ¿Ok? Fíjese bien. Y si saqué mal la cuenta, discúlpenme, pero en el 80 después de Cristo, más o menos. ¿Okay? Fíjese bien. Si conocemos el contexto de los años 30 después de Cristo, una cosa fue cuando empezó a acontecer y otra cosa es cuando se escribió Romanos. ¿Okay? Si conocemos el contexto de los años 30 después de Cristo en adelante, en esa primera generación de cristianos, en donde después de haber sido crucificado o que hayan crucificado a nuestro Señor Jesucristo, mire, en lugar de que la mayoría se haya arrepentido, no aconteció así. No aconteció así. Usted lo puede corroborar en la propia Escritura. ¿Por qué? Porque inicia una persecución hasta la muerte de aquellos del camino, como les decían. ¿Cuál camino? El camino de Cristo. Como dice la Escritura, el camino de Cristo. Mire, y en ese tiempo es donde, escuche bien lo que le voy a decir, porque eso es importante para encontrar el sentido de esto que viene en Romanos 10, 8, 9. Escuche bien. Y es en donde, ante sus acusadores, muchos que eran arrestados por seguir a Cristo, les daban la oportunidad de negar públicamente sus convicciones. Y quizás muchos lo hicieron, evitando la horca, la crucifixión o el que les terminaran con su vida, pues. Quizás muchos evitaron las consecuencias inmediatas, pero otros dieron testimonio con su vida. Escuche bien cómo lo voy a decir. Dieron testimonio con su vida de que eran creyentes. Y en ese momento, cuando les preguntaron, confirmaron con su boca que eran creyentes. Aún a pesar de las consecuencias que iban a venir. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Aún a pesar de las consecuencias que iban a venir. Esto es, ¿por qué los arrestaron? Porque parecían que eran cristianos, parecían que habían conocido a Jesús, parecían que habían recibido el mensaje de Cristo. Pero en ese momento, ante la ley, tenían que confesarlo para entonces ser declarados culpables. Porque por imaginaciones nadie puede ser, ¿sí? Por imaginaciones todos somos presuntos. Pero al momento de declararlo y comprobarlo, entonces se hace uno culpable. Ese es precisamente el sentido en el cual se escribió Romanos 10, 8 y 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, salvo serás. Aún a pesar de las consecuencias en este mundo, nadie te puede arrebatar la vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que estaba aconteciendo. Esto es, los verdugos de Cristo ahora estaban imputando, ¿sí?, con las declaraciones de la gente en fe, haciéndolos culpables. ¿Culpables de qué? De muerte, de acuerdo a sus opiniones del ser humano. O sea, iniciaron, despuesito de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, iniciaron la famosa, que se conoce, ¿verdad?, como una santa inquisición, porque ellos lo hacían a nombre de su Dios, del cual desconocían muchas cosas. Si desconocieron a Jesucristo, desconocían al Padre, porque todo aquel que me recibe a mí, dice, recibe al Padre. Y todo aquel que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿ha negado a quién? Al Padre. Tiene que haber incongruencia. Iglesia, hoy en día, como les menciono, esta frase confesión se ha hecho hasta trivial y hasta de moda. Es más, muchos de los artistas ya son cristianos, pero no por testificar de Cristo, o sea, esto es vivir en obediencia a Cristo, sino solamente porque se puso de moda, es el cristiano ahora. Y muchos lo proclaman aquí, lo proclaman allá, que son cristianos, pero como me sucedió hace muchos años con un jovencito que
que conocí y que todavía me estaba diciendo como diciendo, yo sí tengo fe. Me agarraron en la noche a las 3 de la mañana con aliento alcohólico y me decían, te vamos a arrestar, pues, porque la vas a pasar mal porque es un delito muy fuerte manejar con aliento alcohólico. Y él los amenazó, yo soy cristiano, y no me sigan tratando así porque se me va a salir lo cristiano. ¿Usted cree? Pero hay mucha gente así, que piensa que es cristiano los domingos y todas las demás días de la semana, pues descansa. Hay todos los demás, mañana es 21 de marzo, mañana 21 de marzo, no, bueno, mañana creo que en muchos trabajos no hay labores porque se celebra el 21 de marzo, no sé qué pasó, pero hay un día festivo. Entonces, los días festivos, que son días de asueto, esos días no somos cristianos. Próximamente viene la Semana Santa. ¡Ay! ¡Aleluya! Pero sabe que en los años 90, un hijo de un cliente mío en Semana Santa falleció de una sobredosis de droga. ¿Qué forma de celebrar Semana Santa? Eso no tiene nada de santo. Usted de repente, quizás este tiempo no, porque está un poquito el confinamiento todavía, pero en otros lugares, en otros tiempos, vaya en Semana Santa a ver qué tan santa es la forma de vivir de la gente religiosa que festeja su Semana Santa a su forma de ver y a su forma de ignorancia. Esa es la realidad. Hoy en día, pues, como le digo, el repetir una frase trivial de recibir a Cristo, pues es una moda, pero no está en el sentido en el cual se dio esta frase. Mire, le voy a dar el sentido de una persona que verdaderamente recibió a Cristo y que definitivamente podemos ser todos los que estamos acá porque permanecemos en el camino del Señor. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia en decirlo solamente y en sentirlo en nuestro corazón? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Iglesia, un recibir de Cristo verdaderamente en fe, una confesión pública. Escuche bien, recibir de Cristo, cuando marca la diferencia, es una confesión pública que implica un dolor. Es una confesión pública de un gemir, de conocer que estamos viviendo o que estuvimos viviendo o que mucha gente está viviendo y no se ha dado cuenta, un error. Está viviendo una vida de error. Confesar verdaderamente de Cristo es un pesar en nuestro corazón que lleva forzosamente a un verdadero arrepentimiento de las consecuencias de las acciones cometidas anteriormente. El verdaderamente confesar, testificar, creer en el Señor Jesucristo no es un remordimiento como el que sucedió con Judas Iscariote. No, es un verdadero, es un verdadero arrepentimiento de aquello. Escuche bien, el confesar a Cristo, el recibir de Cristo, de ahora creer en Cristo, es un verdadero arrepentimiento de aquello que aprisionaba nuestro corazón. Es un verdadero arrepentimiento de aquello que no sabíamos cómo sacarlo de nuestra vida. Era una angustia interna que cuando, escuche bien lo que le voy a decir, era cuando alguien viene y recibe verdaderamente de Cristo, antes de entregar su corazón verdaderamente en fe al Señor y confiar en Él, siente una desesperación, siente una angustia, siente siente un peso fuerte en su espalda, en su ser, que le trae todo el estrés posible, por llamarlo así, pero que a la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en su verdadero sentido, entonces, escuche bien, se abre una ventana a la esperanza de cambiar de vida. Y eso es una diferencia. Eso no es una emoción. Eso no es solamente una moda.
Eso no es solamente, voy a hacerlo por compromiso para que me mi papá, mi mamá, o mis hermanos, o qué sé yo, ¿sí? O mis hijos. No. Verdaderamente cuando hay una transformación es porque en el corazón del ser humano ya está la angustia, ya está diciendo, ¿cómo puedo cambiar de vida? ¿Cómo puedo salir de esto? Y entonces a la predicación de la palabra de Dios se abre esa ventana y recibe la oportunidad que quizás él estaba esperando, pero no sabía de dónde iba a venir esa oportunidad. Y esa oportunidad viene de Dios nuestro Señor. Y entonces opera el cambio. Acuérdese, usted y yo sabemos, pero no sabíamos. Usted y yo sabemos, pero mucha gente sigue sin conocer. Salmo 121:1 dice lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, porque va a estar pendiente de tu vida. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel, compréndase, a sus hijos, los creyentes. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y esa es una promesa de Dios. La fe, escuche bien lo que le voy a decir, la fe, el recibir, el confesar, es algo que se puede palpar, o los resultados de ello es algo que se puede palpar objetivamente. Acuérdese y nunca se nos olvide, no es solamente decir, sino es vivirlo todos los días. No es solamente creer el domingo en fechas memorables o religiosas, no, hermanos, es accionarlo, accionar la fe, vivir en Jesucristo, seguir a Jesucristo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, quizás ante posibles burladores. Esa es la realidad. Eso es vivir, eso es confesar de Cristo, eso es dar testimonio de Cristo. Y acuérdese, un ejemplo que usted y yo tenemos de que no solamente fue palabra, sino fue acción, fue el mismo Señor Jesucristo. Escuche bien lo que vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios, el verbo, dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, sí, el cual se llamaba Juan. Estamos hablando del Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era la luz, Juan no era la luz, Juan el Bautista, sino que él estuvo para anunciar, para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, una vez más, mas a todos los que le recibieron, pero confirmado y enfatizado, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales ya no son engendrados de carne y sangre, o sea, no son engendrados de una forma natural, sino ni voluntad de carne ni de varón, sino de Dios espiritualmente hablando. Iglesia, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que leímos? Escuche bien. El verbo se hizo carne, se hizo hombre. O sea, no se quedó solamente en la palabra, no se quedó en la intención, hubo una acción. El verbo se hizo carne, el verbo se hizo carne, iglesia. Esa es la realidad. Ahora, nuestra creencia, nuestras convicciones, nuestro caminar en Cristo se debe de hacer carne. Se debe de observar. Debe de comprobarse objetivamente y no solamente de palabra. No solamente de palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo con este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Filipenses 2:5 dice lo siguiente: haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto debe de durar nuestra obediencia a Dios? Hasta la muerte. En el caso de él, muerte de cruz. En el caso de nosotros, como Dios lo decida. Nuestra fe debe permanecer objetiva, clara, comprobable, testificable con nuestros hechos que creemos en Dios. Sigue diciendo el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Ahorita, ángeles, potestades, ¿verdad? Que alaban a Dios. A los que están en la tierra, compréndanse, nosotros, y los que están debajo de la tierra. Si murieron en Cristo, gloria a Dios. Si no murieron en Cristo, demasiado tarde. Pero ¿qué va a acontecer? Escuche bien. Y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Desafortunadamente muchos demasiado tarde se van a dar cuenta que Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad. Pero qué bueno que usted y yo ya nos dimos cuenta, qué bueno que usted y yo ya vivimos dando testimonio de lo que es Cristo en nosotros. Iglesia, termino con esto. El confesar, recibir a Cristo y vivir en Cristo es verdaderamente testificar de la vida de Él hecha realidad en nosotros todos los días, ¿sí? Todos los días, aún ante a los que no creen, aún ante los que se declaran ateos, aún ante las leyes que violentan el orden de Dios, aún ante el maestro de la universidad que es ateo, aún ante los que se burlan de lo que hemos decidido vivir, usted y yo, vivir en la fe del Hijo de Dios, vivir confiadamente bajo el abrigo del Altísimo, nuestro Señor y Dios. Iglesia, si Cristo es tu Señor, si Cristo es nuestro Señor, entonces vivamos, testifiquemos y confesémosles todos los días de nuestra vida. Confesemos de Él todos los días de nuestra vida. Pero no como en la tradición, que hasta tienen un confesionario. Se meten, supuestamente ya son limpiados, se salen y empiezan a acumular otra vez. Y van y descargan ahí sus... No, ese no es el cristianismo. El cristianismo es el ejemplo que vemos en Cristo hasta la muerte. Pésele a quien le pese, incluyendo a nosotros mismos. Amén, iglesia. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón verdaderamente que Dios le resucitó de los muertos, entonces nada va a haber que te pueda separar de tu Señor, que nos pueda separar de nuestro Señor. Esa es la realidad. Y todos los días se vive en la fe del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Oremos al Padre Celestial. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a dar gracias a nuestro Señor por su misericordia, por su amor, por ese beneficio, por esas bendiciones recibidas, que todas son de Él y que están al alcance de nosotros. Solamente lo único que nosotros es tomarlas, hacerlas nuestras y vivir en la fe del Hijo de Dios. Gracias, Padre, porque hoy podemos decir, Padre, que somos cristianos, no porque hicimos una oración mágica o solamente de labios para afuera, sino porque verdaderamente aprovechamos esa oportunidad que tú nos diste en el momento exacto en el cual cada uno de nosotros la necesitamos. Mi Dios, y clamamos a ti, recibimos todo lo que tú eres en nuestro corazón, recibimos todas tus promesas en nuestro corazón, recibimos la vida eterna, recibimos de tu paz, de tu restauración, de todo lo que implica, Padre bendito, el estar viviendo en ti, Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por perdonarnos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de vivir una nueva forma de vida en el Señor, en nuestro Redentor, en aquel que peleó la buena batalla y ganó y nos hizo más que vencedores, en aquel que murió en la cruz
por amor a cada uno de nosotros. Padre, hoy sabemos que no solamente es decir, sino es todos los días vivir en la fe del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, mi Dios, por tu misericordia eterna. Gracias, Señor, porque todo en ti, mi Dios, es bendición. Y tú nos traes esa paz, esa quietud, Padre, y nos das descanso para nuestras almas, Rey. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Señor. Iglesia, nos vemos primeramente Dios la próxima semana, aunque toda la semana hay predicación de la palabra de Dios. Un abrazo.